La verdad nos hace libres. Hola, bienvenidos. Soy Roberto Mendoza. Les saludo desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo en este espacio de entrevista internacional de La verdad nos hace libres. En los siguientes minutos, con nuestro corresponsal, Juan Carlos Salcedo, estaremos abordando un tema muy importante en relación al complicado proceso electoral en México. Tenemos dos invitados. Veamos. Leo Peralta es un periodista nacido en la Ciudad de México y quien desde inicios de siglo ha ejercido el periodismo en medios mexicanos, como las revistas Cambio y Expansión, en el sitio web cnnmexico.com, en el diario Milenio y más recientemente en The Huffington Post México, donde funge como reportero en asuntos nacionales. Además, es bloguero de opinión. Doctor Julio César Moguel Viveros, economista del UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró durante más de 15 años como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo en La Jornada. Fue profesor de Economía y de Sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Un saludo muy especial hasta nuestro estudio 3 allá en el área metropolitana de Nueva York, en Cold Spring. Juan Carlos Salcedo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en sintonía nuevamente. Te estamos escuchando. Gracias, Roberto. Un gusto estar nuevamente con el equipo de La Verdad nos hace libres y también con la audiencia nacional acá en los Estados Unidos e internacional en Latinoamérica con este programa. Un gusto acá en pleno verano estar con ustedes. Qué bueno, ya no estás en cold, has pasado a otro clima. Bueno, tenemos dos invitados especiales con los que estaremos dialogando. Leo Peralta, este comunicador conocido, periodista mexicano que ha estado en varios medios de comunicación, como lo mostrábamos hace momentos atrás, y el doctor Julio César Moguel Viveros. Te doy la palabra, querido Juan Carlos. Gracias. México es un país rico en cultura, recursos naturales, talento e influencia. Sin embargo, inexplicablemente ha estado caminando por un buen tiempo sobre la orilla de un precipicio. Es una factura, entre otras cosas, de una corrupción casi institucionalizada, violencia principalmente en sus áreas fronterizas al norte, pero no exclusivamente eso, sino también porque no se implementaron políticas económicas y sociales que hayan podido cerrar de manera sustancial la brecha entre los más pobres y los ricos. Parecería, por lo menos desde afuera, que las elecciones generales de julio del 2018 tienen una importancia especial, porque el país tal vez ha reconocido que ya no se puede patear la lata para que el próximo gobierno la levante. Pero como si los desafíos internos no fueran suficientes, México también tiene desafíos a nivel internacional, especialmente con su vecino del norte, con quien ha llegado a un punto de evolución y necesidad de resolución del Tratado Libre de Comercio NAFTA y la apertura a China, entre otros factores que ocuparán al presidente, gobernadores, legisladores a ser elegidos. En fin, es un espacio complicado y para explorar este espacio hemos invitado a dos analistas mexicanos que tienen el pulso del país de primera mano, al doctor Julio César Moguel Viveros, quien es un reconocido columnista y quien funge como coordinador de la publicación Jornada, y a un viejo amigo del programa, Leo Peralta, quien escribe, entre otras organizaciones, para el Huffington Post de México. Bienvenidos a ambos. Voy a comenzar el día de hoy con Julio César Moguel Viveros y le hago la pregunta siguiente, que tal vez nos dé un contexto de cómo llegamos a las elecciones del 2018, cómo México llega, explíquenos qué estamos viviendo desde los años pasados hasta el presente. Muchísimas gracias. Bueno, lo que hay que, para entender lo que está pasando en México en este proceso, hay que entender que el sistema político mexicano vive una crisis que podríamos llamar una crisis sistémica. Es decir, hay un agotamiento del conjunto, del esquema de partidos, del sistema de representación que fue característico de este país en las últimas décadas, y el esquema que se fracturó es un esquema que iba dirigido
a generar una especie de bipartidismo parecido al bipartidismo norteamericano, en el cual el modelo sobre el cual habrían algunos líderes como Salir de Gortari y los que le siguieron pensaron que México podría renovarse con respecto al agotamiento del PRI histórico en un esquema en el cual pudiera generarse una alternancia entre el PRI y el PAN. Para que esto funcionara, los dos partidos tenían que tener consistencia, tenían que renovarse, tenían que tener posibilidades de reoxigenación, de revitalización, pero esto no sucedió así. Lo que tenemos es una caída del esquema representativo, hay una crisis del PRI profunda, irreversible. El PRI va a desaparecer, después del 1 de julio tendrá una fuerza muy limitada, una crisis del panismo brutal, una fractura del panismo irreversible. El hecho de que el panismo se coloque en el resultado electoral en tercer lugar, estoy seguro que así va a ser, va a significar definitivamente el desmoronamiento, la fractura definitiva y también la liquidación del PAN como un esquema representativo válido para el sistema político mexicano. Y lo que viene como parte de este proceso crítico, viene la emergencia de algo que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, que es y no es un partido, que es un movimiento y que es al mismo tiempo una especie de movimiento partido que entra como una lanza en esta fractura y que va a ganar las elecciones el 1 de julio, y lo que tenemos a partir del 1 de julio es un país que plantea la posibilidad de renovación y de reconstitución o de regeneración, pero dentro del marco de una crisis sistémica profunda. Gracias, muy amable, doctor. Ahora pasamos a conversar con nuestro invitado también, Leo Peralta. Leo Peralta, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Leo, quisiera comenzar preguntándole cómo es esta campaña electoral diferente a las otras que se han dado. Entre otras cosas, ha tenido un conteo muy lamentable de más de 115 políticos que han muerto en el proceso electoral y sin mencionar otros tipos de ataques. Pero explíquenos cómo es campaña presidencial 2018 diferente a cualquier otra en México. Bueno, buenas tardes al público, gracias por la invitación. Creo que el primer elemento distinto es que el candidato puntero en las elecciones es un candidato que tiene una ventaja muy considerable respecto de sus competidores. Hace un par de días se publicó a principios de este mes de junio, se presentó una encuesta por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana que realizó una encuesta de muy amplio espectro para conocer quiénes eran los candidatos, cómo estaban sus posiciones respecto de la contienda electoral, los candidatos presidenciales, y pues bueno, se encontró que el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador es un candidato que lleva alrededor de 20 puntos de ventaja a su segundo competidor, y si no me falla la memoria, alrededor de 30 puntos respecto del tercer lugar. Esa es la primera diferencia, es decir, en la historia de la democracia mexicana, es decir, desde el año 2000, cuando el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, perdió las elecciones y perdió el control de la presidencia, no había sucedido algo similar. La presidencia, los candidatos que han llegado en los últimos años lo han hecho por márgenes bastante cortos, es decir, sus preferencias, el índice de votación que los ha electo presidentes han sido 30, 35, 40% cuando mucho, y ahora tenemos una preferencia que ronda el 50% y existe la probabilidad de que sea todavía un poco mayor. Esa es la primera diferencia respecto a otras elecciones. La segunda es el mismo candidato.
El candidato Andrés Manuel López Obrador, como quizá lo sabe nuestra audiencia, si no aquí lo explicamos, es un político que pues por lo menos desde el año 2006, él ha sido candidato a presidente por 3 ocasiones. Esta es su tercera contienda presidencial. Fue candidato en el año 2006, en el año 2012 y ahora en el año 2018. Y bueno, él es un hombre que se le considera un candidato de izquierda, aunque más que nada es un candidato que podríamos englobar como un candidato nacionalista de orden más bien conservador, que está siendo apoyado por una coalición bastante interesante y heterodoxa de partidos políticos, como el Partido del Trabajo, que es un partido, ese sí, declaradamente socialista, lo tiene en sus documentos, y un partido de índole muy conservador, que es el Partido de Encuentro Social, llamado el PES, más aparte el partido mismo de Andrés Manuel López Obrador, que él fundó virtualmente con sus propias manos, el Movimiento de Regeneración Nacional. Esa es la segunda diferencia. La tercera diferencia a la que tú apuntabas tiene que ver con la violencia. Es correcto, más de un centenar de candidatos a diversos puestos de elección popular han muerto en un contexto de inseguridad generalizada en algunas regiones del país. Tenemos registros de la zona del centro-sur de México, los estados de Guerrero, Chiapas, en el norte del país los estados de Tamaulipas, el estado de Sinaloa. Se han registrado incidentes que han derivado en la muerte de estos políticos, lo cual es hasta donde tenemos registro, pues en la historia moderna de México no había habido un entorno de tanta violencia respecto de las candidaturas políticas. ¿Cómo está, Leo? Le saluda Roberto Mendoza desde Bolivia, aquí en La Verdad Nos Hace Libres. En esta complicada situación, proceso electoral mexicano, muchos en este país están prácticamente cansados por este bajo crecimiento económico que muestra la nación mexicana, la pobreza que es persistente y la inequidad. Se estima que 7 de cada 10 mexicanos vive en pobreza o en una situación realmente vulnerable, mientras que el 20% de la población gana 10 veces más que el 20% de los más pobres. La pregunta es, ¿ha sido este el combustible para el surgimiento de López Obrador? ¿Qué lectura se maneja en torno a este candidato? Al parecer tienes razón, ha habido un crecimiento económico relativamente bajo en los últimos, por lo menos desde inicios de este siglo. El crecimiento económico en México ha rondado el 2 o 3%, es un crecimiento muy, muy pobre, considerando que el crecimiento poblacional de México es más o menos el mismo, es decir, en términos reales, el crecimiento de México ha sido virtualmente cero. Ese es un problema estructural que no pudo resolver el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que se estableció con Estados Unidos y Canadá en 1994. Se suponía que el TLC sería el motor del crecimiento del país, pero lo que acabó sucediendo fue una suerte de crecimiento en dos velocidades. Algunos sectores del norte del país, algunas áreas, sobre todo las fronterizas con Estados Unidos, tuvieron un crecimiento económico muy acelerado, incluso cercano al de países asiáticos, en buena medida por la producción manufacturera basada en el mercado estadounidense. Y por otro lado tenemos a los mercados del sur de México, alejados de este crecimiento económico, donde pues básicamente lo que tenemos todavía es amplios sectores de la población que siguen viviendo del sector primario, es decir, la agricultura, algunas manufacturas básicas, y que no se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio. El segundo tema es el tema de la desigualdad. Desgraciadamente, uno de los grandes pendientes ha sido reducir la pobreza, como bien comentas. Se estima que alrededor del 70% de la población tiene algún tipo de vulnerabilidad, y el 50% de la población, es decir, la mitad de una población de 120 millones de habitantes, tienen algún tipo de pobreza estructural, carencias alimentarias o carencias de riqueza. Esto tiene consecuencias muy fuertes porque esto tampoco se ha podido resolver. La desigualdad en México se ha mantenido casi igual, por lo menos desde hace 18 años, y tomo esto porque esta muestra desde el año 2000, porque es justamente el año en que se hace la transición política del régimen priista a un régimen pluripartidista. Se suponía que otro de los beneficios que tendría la transición a la democracia sería mejorar el desempeño económico del país, y no ha sucedido, o al menos no se ha reflejado tampoco en grandes capas de la población. Y los sucesivos gobiernos, llevamos
tomamos 3 administraciones, la administración del expresidente Vicente Fox, la del expresidente Felipe Calderón y pues la administración que está concluyendo de Enrique Peña, no han sido capaces de atender este problema de una manera estructural. Hemos seguido con atención los debates, los 3 que se han dado entre los candidatos presidenciales, algunas campañas, y un tema permanente ha sido el tema de la corrupción y cómo enfrentarla. ¿Cómo podría comentarnos, Leo, explicarnos a su criterio cuál es la diferencia que ha existido entre los candidatos entre lo que es corrupción y venganza y corrupción y justicia? Porque todos están por solucionar la corrupción. Bueno, hay que partir del hecho de que, en México hay un gran debate en torno hacia, en los últimos años se ha registrado una mayor cantidad de hechos de corrupción, o si la corrupción se ha hecho más visible gracias a factores como las redes sociales, la existencia de nuevos medios alternativos, sobre todo en Internet. Lo cierto es que en el país hay una gran insatisfacción y una de las grandes sorpresas de esta campaña electoral es que la corrupción ha tomado un eje fundamental, se ha convertido probablemente en el primero o segundo tema más importante para los electores, el tema de la corrupción. Ahora, tú me comentas cómo es que lo están enfrentando los candidatos. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, ese ha sido el combate a la corrupción, es su buque insignia, es su tema principal y por momentos podríamos decir que es su único tema. De hecho, ha vinculado buena parte de sus otras propuestas con el combate a la corrupción y tengo por aquí un ejemplo. Él señala que con los ahorros que se podrían llegar a obtener al limpiar el gobierno de corrupción, el gobierno federal, podrían obtenerse ahorros de entre 300,000 y 500,000 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 40,000 millones de dólares anuales, que podrían ser empleados para mejorar los servicios públicos, para mejorar los sueldos de los maestros, para mejorar la calidad de los servicios de salud. Es decir, Andrés Manuel López Obrador, su piedra de toque es el combate a la corrupción. Ricardo Anaya ha tenido una posición menos vocal, de hecho, más bien sus propuestas como candidato tenían que ver con la modernización del gobierno, con la incorporación de nuevas tecnologías, con nuevos sistemas de gobernanza. Él estuvo haciendo campaña o estuvo durante algunas semanas hablando acerca de instituir una figura llamada gobiernos de coalición, pero la corrupción no era su tema fundamental, su tema era más bien la modernización del gobierno, pero en virtud de algunos incidentes que ha tenido el candidato presidencial, sobre todo acusaciones de estar involucrado en un negocio inmobiliario de oscuro origen, pues él ha asumido la postura anticorrupción y de hecho incluso en el último debate que se realizó hace algunos días, lo que señalaba el candidato era que de él llegar a la presidencia, él metería a la cárcel al presidente, a su antecesor, si llegaba a ser elegido, y al candidato contra el que está contendiendo por el Partido de Revolución Institucional, José Antonio Meade. José Antonio Meade, hay que decirlo, que es el candidato del Partido de Revolución Institucional y por ende de la presente administración, pues ha sido el que ha tocado el tema de manera más tangencial. Ha sido la persona que lo ha tocado, obviamente, porque muchos de sus correligionarios han estado envueltos en temas de corrupción. De hecho, 2 de los gobernadores priistas se encuentran hoy día bajo proceso, 3 gobernadores se encuentran bajo proceso jurídico y 2 están presos en diversas cárceles de la República Mexicana. Y el hombre ha sido un tanto parco, él obviamente no está en contra de la lucha contra la corrupción, pero obviamente es un discurso que, hay que decirlo, está totalmente ocupado y copado por el candidato López Obrador. Sigamos hablando entonces de este candidato López Obrador, que ha sido cuestionado obviamente por sus adversarios, que señalan que será más un caudillo que el presidente real que necesita México. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ha debido hacer más o menos este análisis de cómo sería López Obrador como presidente y cuál sería la relación principalmente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Mira, hay que hacer un señalamiento. Andrés Manuel López Obrador ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México entre el año 2000 y el año 2006. Es decir, él ya gobernó, no es un hombre como a diferencia de, por ejemplo, Donald Trump, que nunca tuvo un cargo ejecutivo, nunca tuvo a su cargo la gobernatura de nada. Andrés Manuel López Obrador sí gobernó la Ciudad de México. En aquel momento, obviamente, se ha hablado mucho de que de 2006 a 2018
hecho pues ha pasado un tiempo muy largo y el hombre pudo haber cambiado de manera de pensar y de posiciones políticas, pero digamos que en base a ese precedente pues fue un gobernador, pues no fue un gobernador radical, fue un gobernador que mantuvo más o menos las grandes líneas de gobierno que venían de sus antecesores, no dio grandes giros de timón, incluso fue una persona que dejó finanzas relativamente sanas, dejó, sobre todo en la Ciudad de México, dejó temas muy controversiales como el tema de la interrupción del embarazo y los derechos de la comunidad LGBT+, los dejó un poco de lado, no los enfrentó, aunque ya en ese momento la opinión pública estaba exigiendo algunas definiciones al respecto, pero él, como decimos en México, escurrió el bulto. Y quizá el tema aquí es que no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador llegaría a un puesto ejecutivo. Eso sería la primera cosa que hay que decir. Segundo, si él sería un caudillo o no, es una pregunta abierta. Sabemos, es verdad que es un gobierno, que él ha creado un partido que gira en torno a él. El Movimiento de Regeneración Nacional, que es el mástil, por así decirlo, de la coalición con la que está compitiendo, pues es un partido que se generó, básicamente lo creó él personalmente. Él se separó del Partido de la Revolución Democrática por ahí del año 2012 y a partir de ese entonces creó su propio partido, creó Morena, y pues ha sido un partido que su plataforma, pues hay que decirlo, es básicamente la plataforma de Andrés Manuel López Obrador. Es un partido unipersonal y eso probablemente es una novedad en México también. Es muy raro y al menos en México nunca habíamos tenido la experiencia de un partido que estuviese creado a la medida de una persona particular, que en este caso Andrés Manuel López Obrador. Y en cuanto a la relación con Donald Trump, es un misterio. Se ha especulado de que sería un hombre que chocaría con Andrés Manuel, con el presidente Donald Trump, en virtud de que ambos tienen posturas muy divergentes. Obviamente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que él buscará un diálogo con el presidente Donald Trump. De hecho, le ha sugerido al presidente Enrique Peña Nieto reunirse con el presidente Donald Trump para tratar el tema del Tratado de Libre Comercio, pero hasta el día de hoy no tenemos muy claro cuál será la política exterior que tendrá López Obrador respecto de Donald Trump. Bueno, hablando un poco sobre política exterior, pero México es un país líder en el contexto continental, está presente de tantas maneras, pero parecería que se define de cara a los Estados Unidos y de espaldas a Sudamérica. ¿Qué debería hacerse para cerrar esa brecha o si existen algunos indicios de que así será? Es algo bastante interesante. Bueno, las razones de la relación tan estrecha entre México y Estados Unidos no son particularmente difíciles de visualizar. Alrededor del 10% de la población de México se encuentra en Estados Unidos, es decir, pocos países en el mundo tienen una cantidad tan grande de sus habitantes radicando permanentemente en otro país. Hay una población que se estima que es de alrededor de 30 millones de estadounidenses que son también hijos o nietos o descendientes de mexicanos. Entonces, eso genera una relación muy cercana. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos vinculó muchísimo más en términos económicos y productivos a Estados Unidos, por lo que nuestra relación con Sudamérica e incluso con Centroamérica, que es la región que tenemos todavía más cerca de nosotros, ha sido básicamente tangencial. ¿Qué debería suceder? Andrés Manuel López Obrador se le ha clasificado como un presidente de izquierda y por ende la izquierda en México es una postura política que sostiene una visión más latinoamericanista. En teoría debería ser un gobierno más cercano que buscaría un mayor diálogo con Latinoamérica, con Centroamérica, aunque hasta el momento el candidato no ha expresado posturas sobre temas como por ejemplo Venezuela, sobre qué haría respecto de Venezuela. Él ha dicho, de hecho, su definición de política exterior es rescatar un término que se utilizó en el siglo XX en México, que era la doctrina Estrada, que era la no intervención en los asuntos de otros países. Entonces, lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es que él no intervendrá, no tendrá posturas respecto de otros países y lo más completo que ha podido mencionar al tema es decir que la mejor política exterior es tener una buena política interior. Así lo ha resumido él. Realmente el tiempo nos ha quedado muy corto, Juan Carlos. Queremos agradecer a nuestros invitados, Leo Peralta, periodista mexicano que ha estado en tantos medios de comunicación como
cambio y expansión en el sitio web de la CNN en México, el Huffington Post mexicano, también el doctor Julio César Moguel Viveros, economista de la UNAM con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. A ambos queremos agradecerles por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Y Leo, gracias desde México. Sus palabras de despedida, por favor. Muchísimas gracias por la invitación y muy buena tarde al público. Juan Carlos, ya estás prácticamente en verano. Qué bueno escucharte, tenerte desde nuestro estudio 3 allá en Nueva York. Bueno, fue un gusto nuevamente y a todos los que quieran continuar esta intensa conversación, los esperamos en Twitter, @PochoSalcedo. Gracias, hasta la próxima. Han quedado una serie de preguntas para compartir con nuestros invitados, pero estamos seguros que los vamos a volver a tener muy pronto aquí en este espacio internacional de La Verdad Nos Hace Libres. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.